Bueno, ahí está, ¿no? Vamos a empezar. Ya estamos acabando al menos un poquito esta zona que no es una parte difícil de la teoría de integración, pero es tal vez una parte un poquito tediosa, ¿no? Hay que estar ahí tejiendo con cuidado las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, sí, lo saqué justamente del PDF que les envié. Ah, sí, sí, no, ojo, en la tarea, a ver, déjenme pongo la tarea aquí. Mm, Ojo, en el Classroom subí la tarea, ¿no? Esa tarea tiene unos comentarios, ¿no? Los problemas son del Spivak, ¿sale? Del PDF que les envié. Lo único que hice fue ponerles un pequeño comentario ahí al lado, ¿no? Nada más, no es que el problema sea ese. Sí, no, tiene que estar acotado el dominio, ¿no? De nada, Carlos. Otra cosa, antes de que se me olvide, que es importante que creo que no platicamos, ¿no? Bueno, a ver, déjenme. Bueno, las tareas son en equipos de 2 a 4 personas, por favor. Me suben la tarea, ya sea que la hagan en hojas o en algún programa, en LaTeX, en Word, en lo que ustedes quieran, ¿no? Y las tareas, todas las tareas de todo el curso se pueden entregar hasta el último día de clases, ¿no? Por eso les puse 2 de diciembre, ¿no? O sea, todas las tareas las pueden entregar hasta el 2 de diciembre. Es el último día, ¿no? Pero hasta el 2 de diciembre las pueden entregar, ¿no? Pensando que, pues tal vez tienen trabajo, tal vez tienen muchas otras tareas, ¿no? Etcétera, ¿no? Uno no sabe. Pero tiene una fecha la tarea, ¿no? De entrega recomendada, que son 2 semanas después. Si ustedes entregan la tarea dentro de 2 semanas, o sea, de este lunes en 14, entonces automáticamente la tarea lleva un punto extra independientemente de la calificación que saquen, ¿no? Si después, si la entregan en un mes o en 2 meses, o sea, se puede, no hay ningún problema, nada más pues va a ser calificada en base 10 y ya, ¿no? ¿Sí, muchachos? Bueno, Sí, profe. muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a acabar de ver ciertas propiedades, ¿no? Que voy a usar, que son importantes, ¿no? Hay muchas propiedades, ¿no? O sea, lo único que es que he estado escogiendo o se suelen escoger durante las clases las propiedades que son básicas, las propiedades que se van a usar en la teoría o las propiedades que tienen algún significado o algún concepto que se quiera manejar, ¿no? El ayudante, por ejemplo, probó ahí con alguna otra herramienta que justamente la integral de un producto de funciones integrables existe, ¿no? Sin embargo, no se puede calcular tan fácil como hemos estado haciendo como con la integral de una suma de funciones, como con la integral de una función por un escalar, ¿no? Y ese va a ser parte del problema medular de calcular integral, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otras poquitas propiedades de la integral y es bastante posible, ¿no? Son muy poquitas las que voy a ver ahorita, son 3 de hecho, que empecemos a ver el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Por supuesto, como podrán darse cuenta, calcular integrales, argumentar que una integral existe, es una tarea muy, muy pesada. No es lo que se hace. Justamente el nombre de cálculo viene por las propiedades operativas que tiene el concepto de derivada y de integral, ¿no? Digo, no va a ser trivial integrar funciones, pero
va a ser mucho más fácil que calcular sumas superiores e inferiores o sumas de Riemann y estar calculando todo el tiempo ínfimos, supremos o límite, ¿no? Eso es una tarea bastante pesada donde, por ejemplo, las funciones que se han integrado en la clase o en la ayudantía son funciones relativamente fáciles y sin embargo hacerlo pues llevó una chambita, ¿no? Bueno, propiedades de la integral, ¿sale? Vamos a ver algunas propiedades. A ver, ¿con cuál? Con este, a ver. Teorema, ¿no? Entonces voy a ver tres que voy a usar ahorita en lo que sigue y son bastante intuitivas, ¿no? Sea f una función definida en un intervalo cerrado, real a los números reales, integrable, ¿vale? En el intervalo a, b, ¿no? Si f de x es mayor o igual a 0 para toda x en el intervalo, pues entonces, ¿qué? Entonces, la integral de a b de f de x, pues puedo decir que es mayor o igual a 0, ¿no? Este es un resultado bastante intuitivo. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es una función f. Prácticamente todos los dibujos que he dibujado son así. Pero que tengo una función f definida en un intervalo a, b, puede valer 0, puede ser discontinua, pero siempre es que siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, este es como un dibujito, ¿no? Que me saqué de la manga nada más. ¿Y entonces qué? Pues entonces el resultado, según yo, es bastante intuitivo, ¿no? Tienes una función f de x que es mayor o igual a 0 para todo punto x en el dominio. Eso quiere decir que tanto ínfimos y supremos de la imagen van a ser ¿qué? Van a ser mayores o iguales a 0. ¿Eh? ¿Y entonces qué? Entonces, pues es como un resultado bastante fácil de imaginar, ¿no? Entonces, la prueba es muy sencilla, ¿no? Demostración. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es que la integral, ¿sale? Como f es integrable, en a, b, entonces, ¿qué? Entonces, pues la integral de a b de f de x es igual a ¿quién? Bueno, me voy a fijar en qué, me voy a fijar en las sumas inferiores, ¿sale? Esta de aquí es el supremo, donde P está en el conjunto de las particiones AB, ¿de quién? De las sumas inferiores L de F de P, ¿no? Y esto de aquí simplemente, ¿quién es? Pues esto de aquí es el supremo en el conjunto de las particiones. Las sumas inferiores simplemente son las sumas desde i igual a 1 hasta n de los ínfimos de los ínfimos m y minúscula en cada intervalo xi menos 1, xi, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí este mi, como f de x es mayor o igual a 0, para toda x en el intervalo a, b, pues de inmediatamente este mi es ¿qué? Este mi minúscula con
mi mayor o igual a 0. ¿Para qué? Para toda i igual a 1 hasta n, ¿no? Es decir que, ¿qué? Es decir que aquí los valores que toma todos los sumandos de esta suma inferior, pues son mayores o igual a 0, ¿no? Es decir, esto de aquí es simplemente, a ver, pongo otra cosa. No, pues no. Esto es simplemente mayor o igual a 0. Ay, mayor o igual a 0, pues ¿qué? Pues mi por xy menos xy menos 1 es mayor o igual a 0 para toda, ¿sale? Entonces es un resultado bastante sencillo. Simplemente tengo una función f que toma valores no negativos, que es integrable, entonces su integral tiene que ser mayor o igual a 0, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿No? No, Ok, no ninguna. son ninguna, gracias. Es un resultado bastante sencillo. De aquí inmediatamente le puedo pegar otro resultado, muy sencillo también, ¿no? A ver, bueno, no sé si, bueno, lo pongo aquí. Teorema. ¿Sale? Y entonces el otro teorema, ¿quién es? Ah, bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero con dos funciones, ¿no? Sean f, g, dos funciones definidas en un intervalo cerrado a los números reales, ¿no? Integrables, sean integrables en a, b, ¿sale? Tal que f de x es menor o igual que g de x para toda x está en a, b, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, pues la integral de a b de f de x es menor o igual que la integral de a b de g de x, ¿no? Otra vez es que, pues es un resultado igual de intuitivo que el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo ahora son dos funciones jugando, ¿no? Entonces, voy a poner una muy parecida. Por aquí está la función f, que puede ser negativa, ¿no? Entonces, por aquí, si quieren, está f de x, ¿no? ¿Y qué? Por arriba, lo único que tengo es que tengo otra función que es g de x, que hasta puede tocar la otra, ¿no? No, sin ningún problema la puedo tocar, pero el chiste es que sea mayor o igual siempre para toda x, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues es de esperar que si yo me tomo los correspondientes áreas a los rectangulitos de la suma inferior y de la suma superior, pues le va a ganar los rectangulitos en área de g de x, ¿no? Y bueno, pues la demostración, ya que tengo el pasado, es muy fácil, ¿no? Demostración. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es dar una función que sea mayor o igual que 0. Pero f de x es menor o igual a g de x. Entonces, hago la resta, g de x menos f de x, eso ya es mayor o igual a 0, ¿no? Es decir, definimos h, que va del intervalo a, b a los números reales, ¿sale?
como h de x es simplemente ¿quién? Pues es simplemente g de x menos f de x. ¿Sale? Por la desigualdad de arriba, g de x menos f de x, esto inmediatamente es ¿qué? Esto es inmediatamente mayor o igual a cero, ¿no? Y entonces, ¿qué? La f es integrable, la g es integrable, entonces g de x más menos f de x es integrable y entonces h de x, ¿no? Por linealidad, h de x es integrable y que la integral de h de x de a b es que pues es mayor o igual a cero, ¿no? Porque h de x es mayor o igual a cero, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, pero h de x es g de x menos f de x, ¿no? Entonces, la integral de a b de g de x menos f de x es mayor o igual a cero, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues entonces simplemente la integral de a b de g de x menos la integral de a b de f de x es mayor o igual a cero y aquí pues ya, simplemente paso hacia el otro lado, ¿no? Entonces la integral de g de x es mayor o igual a la integral de f de x. Y ya. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, chicos? Súper bien. Sí, si se dan cuenta, ya poco a poco empiezan a fluir las cosas. Lo que acabamos de probar no es así como muy complicado ni nada, pero dense cuenta que ya empieza a fluir más la teoría. O sea, justamente ya que di la definición de integral, ya que vi que es un operador lineal, ya que vi ciertas cosas, empiezan a fluir de manera más sencillas, pues, pues las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este primer teorema es muy fácil de demostrar con la definición de integral, pero aquí en este segundo teorema chiquito, ¿no? Dense cuenta que aquí hay unos pasos que dependen de la linealidad de la integral, ¿sale? Este pasito, justamente de acá para acá, dependió de que la integral de una suma de funciones es la suma de integrales, ¿no? Si no, hubiera tenido que hacer todo ese show a pie, ¿no? Bueno, entonces estas son dos pequeñas propiedades, ¿no? Y ahora voy a ver una propiedad más importante que es tan más importante que tiene nombre, ¿no? Entonces, por aquí, teorema, ¿sale? Y este es el teorema del valor medio para la integral. Entonces, bueno, este sí me interesa platicar tantito, déjenme alejo un poquito, platicar un poquito más antes de enunciarlo, ¿no? Bueno, imagínense que tengo una función continua, ¿no? Ya vimos que las funciones continuas en intervalos cerrados son ¿qué? Son integrables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo tengo esta función continua, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y yo lo que quiero es el número asociado al área debajo de la gráfica, ¿no? Quiero su integral, pues, ¿no? Y la cosa es que, ¿qué? La cosa es que intuitivamente, aquí ustedes pueden imaginarse todos los rectángulos posibles que están encerrando la gráfica de la función, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí hay un rectángulo
Aquí, si se dan cuenta, está el mínimo de la función. Por aquí hay un rectangulito, ¿sale? Y, esperen, antes de este, ay, bueno, voy a probar los dos, ¿no? Y por aquí está el máximo, ¿no? Entonces, aquí el máximo de f, ¿no? Mínimo de f, ¿no? Entonces, fíjense en dos cosas. La primera cosa es trivial, ¿sí ven? Aquí resulta que, ¿qué? Resulta que todo el área que está abajo de la gráfica de la función, ¿qué es lo que sucede? Sucede que es mayor o igual que el área que encierra el rectángulo con altura, el mínimo de la función, por la base, la longitud del dominio, b menos a. ¿Sí ven? El área de este rectángulo, ¿quién es? Es el mínimo de la función f por b menos a. ¿Sí ven? Estoy dando una cota inferior, ¿no? Todavía podría ser la más chica, pero esta es una cota inferior valiosa, ¿sale? Y luego, por aquí, a ver, por aquí encima está otro rectángulo y este otro rectángulo tiene igual la misma base, b menos a, pero tiene la altura, el máximo de la función. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, el área de este rectángulo, el área, ¿es quién? Pues es otra vez la base, b menos a, por la altura, que es el máximo de f. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? La integral que estoy buscando, el área debajo de la gráfica de la función, pues justamente está entre estas dos áreas de los rectángulos, ¿no? Es una observación bastante sencilla, ¿no? O sea, voy a ponerlo por acá. Es más, lo voy a poner como un pequeño lema. Lema, ¿sale? Sea f, que va de dónde a dónde. F del intervalo cerrado AB a los números reales, ¿sale? Integrable en AB, ¿sale? Si M es menor o igual que f de x, que es menor o igual que M mayúscula, para toda x en AB, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, el área del rectángulo pequeño, que es M por B menos A, es que es menor o igual que la integral de A a B de f de x es menor o igual que M mayúscula, el área del rectángulo grande, por B menos A. ¿Sí ven? Dense cuenta aquí que la forma en cómo estoy enunciando el lema es mucho más general que este dibujo. ¿Sí ven? Yo podría tener una M más pequeña. El mínimo es como la cota por excelencia. Pero aquí yo podría tener otra M más pequeña que el mínimo. Y podría también tener por aquí arriba una M mayúscula más grande que el máximo. Pero justamente donde alcanzo una cierta fineza en esta desigualdad es con el mínimo y el máximo de la función. ¿Se ven? Y lo único que tengo que hacer para probar esto, pues es usar el teorema pasado. ¿Sí ven? Simplemente tengo esta desigualdad, ¿sale? Demostración, ¿sale? Tenemos que, ¿qué? Tenemos que
m es menor o igual a f de x, que es menor o igual a m mayúscula para toda x en AB, ¿sale? Ahora, ¿qué? Esta m minúscula y esta m mayúscula las veo como funciones, ¿sale? Donde las funciones constantes g de x igual a m minúscula y h de x igual a m mayúscula son continuas y por tanto, como son continuas, las constantes son continuas y por tanto integrables, ¿no? Por el teorema anterior, ya automáticamente tengo que, por el teorema anterior, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? Ah, pues tengo que la integral de a b de g de x es menor o igual que la integral de a b de f de x, que es menor o igual a la integral de h de x de a b de x, ¿no? Ah, pero el área debajo de una constante, esa ya me la sé, ¿sale? ¿Es quién? Pues es simplemente la constante, que es la altura del rectángulo, por la base, que es b menos a, ¿no? Entonces la integral de g de x, donde g de x es la constante m minúscula, pues simplemente es m por b menos a. Y la integral de la constante h de x igual a m mayúscula, pues simplemente es el área del rectángulo de altura m mayúscula por base b menos a. ¿Sí todo el mundo? ¿Dudas, chicos? Nada más podría subir un poquito donde escribí el teorema. Un momento, por favor. Ujú. Sí, ahí, gracias. No, ¿de qué? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, el teorema del valor medio para la integral, ¿no? Teorema de valor medio para la integral que muchas veces se suele escribir así, con sus iniciales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa con el teorema del valor medio? Voy a hacer otra vez otro dibujo. A ver, ¿dónde lo pongo? Bueno, lo voy a poner aquí al lado, ¿no? Para que no me ocupe tanto, quisiera que me viera aquí la demostración. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, otra vez, tengo una función f de x continua. Dense cuenta que las pasadas no eran continuas, f no tenía por qué ser continua. Pero ahora sí, le voy a pedir continuidad. Esto va a ser importante, ¿sale? Entonces, aquí tengo f de x y aquí tengo ¿qué? Aquí tengo el área debajo de la gráfica de la función, ¿no? En caso de que f de x sea integrable. Si f es continua, automáticamente, pues esta área existe. Esta de aquí es la integral de a b de f de x, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dense cuenta que si la función es integrable, ¿sale? El área más pequeña, el mínimo de la función por b menos a, no tiene por qué ser la integral de la función. El área del rectángulo más grande, que es el máximo de la función por b menos a, no tiene por qué ser la integral de la función f de x. Sin embargo, si ven, aquí si la función es continua, yo tomo todos los valores, puedo tomar cualquier valor entre el mínimo de la función y el máximo de la función y por el teorema del valor intermedio de continuidad en funciones reales, para cualquier valor que yo me tome aquí, existe un elemento del dominio, existe un punto en el intervalo AB
tal que yo tengo ese valor f de ese punto, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Dense cuenta que si yo me tomo todos los rectángulos posibles entre la altura del mínimo de la función y el máximo de la función, es bastante intuitivo, nada más intuitivo ahorita, pero es bastante intuitivo pensar que, ¿qué? Que puedo atrapar un rectángulo que tiene exactamente la misma área que la integral de la función. ¿Sí ven? Entonces, déjenme hago un dibujo. O sea, lo que quiero decir es que por aquí yo quiero atrapar un rectángulo. Voy a intentar hacerlo lo más creíble posible, ¿no? Imagínense que es este de aquí, ¿sí ven? Aquí hay un rectángulo que tiene base b menos a y tiene alguna altura, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo son dos cosas. Una, el área de este rectángulo morado que estoy poniendo aquí, área, es que es b menos a por la altura, ¿sí ven? Pero ahora, como la función es continua, yo puedo tomar todas las alturas entre el mínimo y el máximo de la función y encontrar aquí algún punto C tal que f de c me da justamente la altura de este rectángulo morado. ¿Sí ven? Lo que estoy diciendo es que el área del rectángulo morado, que es f de c por b menos a, altura por base, es igual a la integral de la función de a b. ¿Sí ven? ¿Por qué puedo encontrar este punto, esta altura f de c? Ah, porque la función es continua. ¿Sí ven? Si la función no fuera continua, por ejemplo, en este dibujo, si la altura la alcanzara en f de c, si aquí en c la función valiera otro valor distinto, ¿no? Si fuera discontinua en c y estuviera por aquí arriba, entonces ya no podría capturar necesariamente este valor. Lo que fuerza a que yo pueda dar este rectángulo es que la función f es continua. Ahora, dense cuenta que lo que estoy usando es un teorema de existencia. El teorema del valor intermedio lo que me está dando es la existencia de este valor C. Sin embargo, eso es algo teórico. Yo no sé dónde está este C. Sé que existe, pero no sé necesariamente dónde está. ¿Sí ven? Es un problema entre existencia y saber explícitamente quién es, ¿no? Es así como si les dijeran, ah, pues cada uno de nosotros tiene al amor de su vida con el cual va a encajar perfecto, ¿no? Existe. Y luego la otra es, bueno, pero encuéntralo, esa es tu chamba, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿vale? Ese es el teorema del valor medio para la integral, ¿vale? Muy bien. Sea f una función que va de un intervalo a b a los números reales, ¿no? Y le voy a pedir que, ¿qué? Le voy a pedir que sea continua en dicho intervalo, continua en el intervalo a, b. Es decir, la función es integrable, ¿sale? Entonces, existe C que pertenece al intervalo a, b, ¿sale? Tal que, ¿qué? Tal que la integral de a b de f de x es igual, ¿sale? No es aproximada, no se le parece, es justamente igual a quién? Es justamente igual a la altura f de c por b menos a, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas? ¿No? Bueno, muy bien. La prueba tampoco es complicada, ¿no? La voy a poner aquí, a ver con el azul. Demostración. ¿Sale?
Muy bien. Entonces, ¿qué? Como f es continua en A, B, ¿sale? F alcanza un mínimo, ¿vale? Que lo voy a denotar como ¿qué? Como M, que es igual al mínimo de las f de x, ah, tal que x pertenece a A, B, ¿sale? Alcanza un mínimo y un máximo M mayúscula, lo defino, lo estoy definiendo. El M mayúscula es igual a ¿qué? El máximo de las X que están en A, B del conjunto de imágenes f de X, ¿no? Entonces, uno de los teoremas clásicos de continuidad, ¿no? Como f es continua en un intervalo cerrado, alcanzo extremos, alcanzo mínimo y máximo, ¿no? Cuando lleguen a cálculo de varias variables, este es un caso particular de algo mucho más amplio. En funciones de Rn en Rm, funciones continuas, mandan compactos en compactos. El intervalo cerrado es un compacto, ¿no? Pero bueno, eso ya lo verán después. Bueno, primer paso, la continuidad la continuidad en un intervalo cerrado me garantiza que alcanzo mínimo y máximo. Segundo paso, por el teorema del valor intermedio, además, por el teorema del valor intermedio, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? Lo que estoy haciendo es, voy a escribir el teorema del valor intermedio para toda y que pertenece al intervalo del mínimo m al máximo m mayúscula, ¿sale? ¿Qué es lo que va a suceder? Ah, pues va a existir un c, existe, bueno, sí, le pongo la misma, existe c en el intervalo a, b, tal que f de c es igual a y. ¿Sale? Entonces, este de aquí es que, este de aquí es el intervalo, es el teorema del valor intermedio, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces ahora lo que tengo es que, pues lo que yo ya sé es a ese mínimo y ese máximo, yo puedo apretar la integral justamente entre las áreas de los rectángulos, el pequeño y el grande. ¿Sí ven? Entonces, por este teorema de aquí, me lo traigo para acá, ¿sale? Como m minúscula de b menos a es menor o igual que la integral de a a b de f de x, que es menor o igual a m mayúscula de b menos a, y b menos a es mayor a 0, yo puedo dividir entre b menos a, entonces m minúscula es menor o igual que ¿quién? Que 1 entre b menos a, que multiplica la integral de a b de f de x, que es menor o igual a m mayúscula. ¿Sí ven? Entonces, justamente aquí hay un número real que está entre el mínimo de la función y el máximo de la función. Entonces, por teorema del valor intermedio,
¿sale? Este de aquí es teorema del valor intermedio. Existe C tal que ¿qué? Ah, pues existe C tal que f de C es igual a ¿qué? Es igual a 1 entre B menos A por la integral de A B de f de X de X. ¿Sí ven? Y pues ya acabé, ¿sí ven? Entonces, la integral de A B de f de X es igual a ¿quién? A f de C por B menos A. Y ya. ¿Sí, chicos? ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿Vamos bien? Si se dan cuenta, ahorita lo voy a anotar porque lo voy a usar. Si se dan cuenta, este es análogo al teorema del valor medio para la derivada, ¿sale? Estoy encontrando aquí la existencia, no sé en dónde está, pero sí estoy garantizando la existencia de un punto C tal que el área del rectángulo de altura f de C, ¿sale? Por B menos A, que es la base, justamente me está dando la integral. En el teorema del valor medio para la derivada tengo algo muy parecido. La recta secante entre los puntos extremos de la gráfica de la función, si f es continua, yo puedo encontrar un punto en medio donde la derivada es justamente a la pendiente de la recta secante, ¿no? Pero bueno, este es el teorema del valor medio para la integral. Si se dan cuenta, haber probado esto no requirió de mucha, pues de mucha técnica, ¿no? Ni de mucha habilidad matemática ni nada. Sin embargo, vale la pena mencionar que este es un teorema que le está dando consistencia a la teoría, de cierto modo. ¿Sale? ¿De qué modo? Del modo que está enunciado. Pero me está diciendo algo. Cuando yo relaciono continuidad con mi concepto de integración, están surgiendo propiedades sólidas acerca de la integral. ¿Sí ven? A esa pregunta que yo había hecho al inicio, ¿no? Cuando empezamos a ver integral de qué es el área de un objeto y que matemáticamente le dimos la vuelta, si ven, matemáticamente le di la vuelta, es que el concepto de área encierra no sé qué y no sé qué, le di la vuelta, ¿no? O es lo que en mate es común hacer. Como no sé qué es área, mejor lo defino como un ente matemático preciso, ¿no? Pues es el supremo de las sumas inferiores, que es igual al ínfimo de las sumas inferiores. Eso va a ser el área debajo de la gráfica de la función. Sin embargo, en el momento en el que yo meto continuidad, ¿sale? Hay algo de consistencia, porque aunque yo puedo tener ahí ciertos puntos, la función puede ser medio rara, mientras la función sea continua, la estabilidad del concepto de área en términos de lo que uno tiene en la cabeza por área, ¿sale? O con el concepto que uno ha solido crecer, se mantiene ahí. ¿Sí ven? Eso es una forma de decir lo que estoy diciendo o de interpretar. Es una interpretación nada más. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Bueno, muy bien. Entonces, dejen, dejen que, les digo que entonces aquí ya acabamos todo lo relacionado con la integral definida, ¿no? Claro que hay más propiedades, hay muchas más propiedades, ¿no? Algunas, por ejemplo, que encontré sentido ponérselas como en la tarea, están justamente en los problemas de la tarea, pensándolo como de varias cosas, ¿no? Hay unos problemas pensados para que ustedes manejen las particiones, para que tengan cierta soltura, ¿no? Para que manejen esta definición a cierto nivel. No suelen ser problemas difíciles, a los incisos, hay unos incisos que son muy difíciles de agarrar, ¿no? Y de hecho Spivak le está dando la vuelta, los vamos a ver después. Si se dan cuenta, si le echaron un ojo a la tarea, le quité incisos que tienen que ver con discontinuidad en infinidad de puntos, discontinuidades donde no sabemos qué es lo que está pasando.
Ese es un tema que vamos a discutir después de que veamos técnicas de integración, ¿no? Una vez que veamos ese tema, se va a ver cómo se adquiere, pues no sé, una noción sólida de lo que está pasando, ¿no? Al menos hasta cierto punto. Si han leído el Spivak en estos días o en algún semestre anterior, podrán darse cuenta que la discusión que da Spivak en torno a la continuidad y discontinuidad de la función anda con cuidado, no se quiere meter, no se quiere meter demasiado, y es porque no quiere meterse a un tema que es un poquito más avanzado del nivel al que quiere dejar su libro de cálculo, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces, esto es todo lo de integral definida, ¿no? Ya vimos su definición en términos de sumas superiores, sumas inferiores, ya vimos cierta operatividad y ciertas propiedades, ¿no? La integral es un operador lineal, ¿no? Puedo separar el dominio sin ningún problema, ¿no? Puedo tener estas desigualdades, hay más desigualdades, estas nada más son unas, ¿no? Justamente el ayudante vio una que tiene que ver con valor absoluto, ¿no? Y estoy cerrando justamente esta sección con un teorema de consistencia en la teoría de cálculo integral, ¿no? Ahora, vamos a la otra pregunta que hace varios días había dicho, ¿no? Ya vimos la definición de integral, ya vimos operatividad y propiedades, ¿no? Y la siguiente pregunta es completamente natural, ¿no? ¿Cómo calculo la integral de una función en caso de que ésta sea integrable? No me voy a poner a hacer sumas superiores y sumas inferiores, ¿sale? Podría suceder que la teoría no dé para más, pero por supuesto que da para más, por eso se enseña desde sexto de prepa, ¿sale? Entonces, como bien saben tal vez o han oído, en lo que consiste calcular la integral de una función es en un problema de frontera, mucho más sencillo. Lo que hay que hacer es encontrar una antiderivada, una función antiderivada de f, tal que cuando yo la derive, justa me da f de x. Si yo puedo encontrar esa antiderivada bajo ciertas condiciones, entonces la integral de la función va a ser esa antiderivada, denotada usualmente como f mayúscula de x, evaluada en los extremos, ¿no? Es decir, a lo que voy es al teorema fundamental del cálculo, que en realidad son dos, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, quejas? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí. Teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Déjenle, pongo una pequeña redacción para que esté ahí. Eh, ya construimos la definición de la integral de una función real. ¿Vale? Ya vimos y ya vimos, ¿sale? Ciertos aspectos de su naturaleza, ¿sale? Es decir, operatividad y propiedades, ¿no? Pero, ay, pero, ¿cómo calculo o calculamos en nosotros, cómo calculamos la integral de una función
sin acudir, ¿sale? A su definición. ¿Sale? Y déjenme organizar un poquito por acá, ¿sale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, vamos en esa dirección ahora, ¿no? Y entonces para esto, ¿qué? Para esto, bueno, voy a hacer un dibujo, ¿no? ¿Vale? Aquí está X, aquí está Y, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, supónganse que tienen ustedes una función f de X que es integrable en A, B, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, pues lo que hago es, supónganse que yo me paro en un X1, que está en AB, y entonces yo integro, si ven, aquí, ¿qué es lo que tengo? Aquí lo que tendría sería la integral de A X1, de f de X, ¿sí ven? Déjenle hago un poco de eso, ¿no? Prende tantito. A ver cómo lo están viendo ustedes. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces yo me tomo el área debajo de la gráfica de la función de a x1, ¿no? La cosa es que, ¿qué? La cosa es que yo aquí puedo variar este punto que está aquí abajo, ¿sí ven? Yo puedo mover el x2 y tomarme el área que va desde a x2 debajo de la gráfica de la función. Y esto es otro número real, la integral de a x2 de f de x. ¿Sí ven? Estoy dando algo así como una función área, ¿no? Como no hay un nombre común para definir esta función integral o función de área, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me tomo cualquier x entre a y b, calculo la integral, me da un número real que es el área debajo de la curva y para cada x entre a y b, tomo ese número real, que es el área debajo de la curva, y formo una nueva función. ¿Sí ven? Esa es una función con la que vamos a trabajar para el teorema fundamental del cálculo, para probar el teorema fundamental del cálculo y también para hacer cierto tipo de cosas, ¿no? A lo largo del curso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a definir esta función. Definición. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Sea f una función que va de un intervalo a, b a los números reales, integrable. Integrable en a, b, ¿no? Entonces, ¿qué? Definimos una función. Bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, no. Le voy a tener que cambiar aquí a la variable que estoy tomando aquí. Le voy a cambiar el nombre, ¿no? ¿Vale? Definimos la función área, ¿vale? Lo pongo entrecomillado porque esto no es un nombre estándar, ¿no? Algunos libros lo traen o algunos otros no. Definimos la función área como quién, ¿sale? Como f mayúscula de x la voy a definir como la integral de a
a X, ¿no? Y aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Dense cuenta que en toda la teoría que yo he estado teniendo, la X era una variable de integración, ¿sale? Una vez que, a ver, aquí está mejor, ¿no? Una vez que yo definí una integral, la X era una variable, ¿sale? Era una variable de la función f de x y yo estaba dando una partición para el intervalo a, b, ¿sí ven? Pero ahora yo voy a definir una función con la variable en términos del extremo superior de la integral. Entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de anotar lo que voy a anotar aquí. Si yo aquí pongo una X y otra X, se pueden confundir las cosas, ¿sale? No pasa nada, no se acaba el mundo ni nada. Lo único que puede pasar es que ustedes se confundan, los estudiantes se confundan, el profe se confunda, etcétera, ¿no? Entonces, aquí voy a cambiar la etiqueta de la variable de la función. Eso es común, pueden usarse mucho, pero es común usar f de t de t, ¿no? Aquí lo único que estoy diciendo es, me estoy fijando en mi variable x se mueve aquí abajo, ¿sale? Y tiene que ver con que yo tengo que calcular el área de a x debajo de la gráfica de la función, pero t es una variable donde vive la función, el dominio de la función f minúscula y x donde vive el dominio de la función f mayúscula. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta es la función área. Y lo que me está diciendo, ¿cuál es el área debajo de la gráfica de la función f minúscula desde a hasta x? ¿Sí ven? Dicho de otra forma, dense cuenta que con el dominio de la función f mayúscula es exactamente igual que el dominio de la función f minúscula, porque justamente estoy integrando y me está dando ¿qué? Me está dando un número real, ¿sale? Dense cuenta que por cómo definimos f de a, ¿sale? F de a es la integral de a de f de t, es decir, f de a es 0. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Ahorita vemos lo último, ¿no? Que es justamente FDA, pero déjenlo aterrizo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Entonces, que sea, voy a dar una función f de x igual a 0 si x está en el intervalo 0, 1. Y 1 si x está en el intervalo 1, 2, abierto por la izquierda, ¿no? Ya que cerré el otro, ¿sale? Entonces, fíjense, a ver, vamos a calcularle la f mayúscula de x y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, aquí, ¿quién es f minúscula de x? F minúscula de x es la función que vale 0, de 0 a 1, y en el 1 lo incluyo y luego salto al 1 sin incluir la altura. Aquí está altura 1 y aquí está el 2, ¿no? Entonces, esta de aquí es f de x, ¿no? Entonces, vamos por partes, ¿no? ¿Quién es f de x, no? F mayúscula de x, ¿no? Entonces, bueno, la duda de Carlos, ¿no? El último punto no se entendió. ¿Quién es f de a? Dense cuenta que f de a,
O sea, este de aquí es igual a ¿quién? Es igual, por la definición, f mayúscula en a es la integral de a, de f de x, ¿sale? Entonces, recuerden que esta discusión la tuvimos cuando vimos discontinuidad en un punto, ¿no? El área debajo de un punto, pues es cero, ¿no? Es así como un rectángulo de base cero y altura, lo que quieran, ¿no? Y entonces, hablar de la integral de a se define, es como lo definimos como cero, basado en algo sólido, ¿sí ven? En que cuando yo quiero calcular la integral en un punto de discontinuidad, la discontinuidad no está aportando área, ¿no? No en el sentido de los bases por altura, no en el sentido de las áreas de los rectángulos que lo estoy calculando. ¿Sí, Carlos? Entonces, de aquí f de a, pues es cero, ¿sale? Entonces, ¿qué? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, ¿cuál es la cosa aquí? ¿Quién es f de x mayúscula? Dense cuenta que aquí estoy tomando una función muy sencilla porque quiero sacar la regla de correspondencia y ver qué es lo que está haciendo. Quiero sacar la regla de correspondencia que tiene que ver con una integral en un momento donde todavía no sabemos cómo calcular integral. ¿Sí ven? Entonces, dejen hago este dibujo con cuidado. Este es x, ¿no? Ahora, quiero la f mayúscula de x. Entonces, dejen cambio aquí a la variable t, que es la variable de integración, ¿no? Aquí hay dos puntos importantes. El 0, el 1 y el 2. En el 0 y en el 2, pues es donde la función empieza y acaba. Y en el 1, en la función f minúscula de x, ¿sale? Hay un salto, hay una discontinuidad, ¿vale? Bueno, ¿quién es f mayúscula de x? F mayúscula de x es, yo me paro, ¿sale? Este f, es más, lo voy a poner aquí con morado también. F mayúscula de x es ¿quién? Pues por definición es la integral de 0 a x de la función f de x, ¿no? Y entonces dense cuenta que ¿qué? Dense cuenta que ¿cuál es el área debajo de la gráfica de la función cuando yo voy, por ejemplo, de 0 a 1? ¿Sí ven? Cuando voy de 0 a 1, ¿sale? No hay área debajo de la gráfica de la función, es una constante cero, ¿sale? Entonces, todos los rectángulos, tanto de la suma inferior como de la suma superior, por ejemplo, aquí en este cachito, pues la altura es cero, ¿sí ven? Entonces aquí la f mayúscula de x, no, esta también es variable x porque ya voy a graficar f mayúscula de x, ¿sale? Entre el 0 y el 1, justamente f mayúscula de x, que es el área debajo de la gráfica de la función de f minúscula de x, ¿sale? ¿Es qué? Es cero, ¿sí ven? Es decir, esto va a valer cero en un buen cacho, ¿sale? ¿Hasta dónde va a valer cero? Pues hasta el 1, ¿sí ven? Aquí cuando yo topo el 1, justamente si yo me tomo el área debajo de la función f minúscula de x de 0 a 1, la altura siempre es 0, entonces el área debajo de la gráfica es 0, ¿no? Entonces esto vale 0 si x está entre 0 y ¿qué? Entre 0 y 1. ¿Sí ven? Ahora, aquí va a empezar a suceder algo distinto. Una vez que yo paso el 1, en cuanto yo paso el 1, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que sucede es que ya tengo ¿qué? Ya tengo un área, ¿sí ven? Aquí ya tengo un rectángulo, ¿sale? Aquí estoy parado, ¿en dónde? Estoy parado en un punto X de F minúscula de X, ¿sale? Pero ¿quién es el área de este rectángulo? El área de este rectángulo es la altura, ¿sale? ¿Y la altura cuánto vale? La altura es 1, ¿sale? Porque la altura de f minúscula de x en el intervalo 1, 2 es 1,
por la base. Pero ¿quién es la base de este rectángulo si estoy en el punto X? ¿Sí ven? X está entre 1 y 2. Y estoy a la derecha del 1, ¿sí ven? Es decir, la base, esta base que tengo aquí abajito, ¿quién es? Es X menos 1. ¿Sí ven? La base del rectángulo morado es X menos 1. Y entonces el área de este rectángulo morado que tengo aquí es ¿qué? Es base, que es X menos 1 por altura 1. ¿Sí ven? Es decir, la función vale X menos 1 si ¿qué? Si X está en el 1,2. ¿Sí ven? Ahora, dense cuenta que ¿qué? Dense cuenta que aquí yo tengo un salto y abajo de un punto no tengo área, ¿sale? Sin embargo, en cuanto el rectángulo tiene una base x menos 1, con x mayor a 1, automáticamente tengo altura, ¿sí ven? Ahora, fíjense, ya que saqué esta regla de correspondencia, ¿sí ven? Aquí lo que hice fue deducir esta regla de correspondencia que es el área del rectángulo morado, ¿sí ven? Nada más con lo que sé de áreas de rectángulos. Pero cuando dibujo la gráfica de x menos 1, empezando en 1 y acabando en 2, ¿qué es lo que tengo? Aquí lo que tengo es una altura 1, ¿sale? Es que x menos 1 es la identidad bajada una unidad y entonces la gráfica de f mayúscula de x se ve así. Si ven, esta de aquí es justamente x menos 1. Y es que es una línea recta, ¿sale? Con pendiente la de la identidad. Justamente cuando yo llego a 2, tendría x igual a 2 menos 1, que es 1, que es justamente el área de todo el rectángulo o de todo el cuadrado rosa, ¿sí ven? Abajo de la gráfica de f de x, ¿sí ven? Entonces, esta de aquí es f mayúscula de x, ¿sí ven? ¿Dudas? ¿Ninguna duda, chicos? Bueno, dense cuenta de algo que es muy importante. Gracias, Carlos. Dense cuenta de algo. Esta función de aquí, f minúscula de x, es muy sencilla y todo lo que quieran, ¿sale? Pero esta función f minúscula de x es discontinua en 1. Es discontinua en x igual a 1, ¿sale? Y dense cuenta que la función área, ¿qué pasó con la función área? La función área sí es continua en 1 y en todo lo demás, pero lo importante que quiero que vean es eso. Yo tenía una función f minúscula discontinua y a la hora de ver su función área es continua. ¿Sí ven? La operación de integración es una operación muy noble, ¿sale? A diferencia de la derivada. Yo sé que es fácil de calcular las derivadas y difícil de calcular las integrales, pero matemáticamente hablando, la integración es una operación muy noble, ¿sale? Una propiedad que no tenía la función f minúscula de x, a la hora de integrar, aparece la continuidad, le agrega algo que no tenía. ¿Sí ven? Entonces la integración está haciendo algo de construcción en términos matemáticos, ¿no? Eso va a pasar en general. Si ustedes tienen una función área, si ustedes integran, calculan esta función f mayúscula de x en una función integrable, sin importar cómo sea la f minúscula de x, la f mayúscula de x va a ser continua, ¿no? Y aquí viene el primer teorema fundamental del cálculo. Si la función f minúscula de x es continua, sin importar si no es derivable, aunque sea continua, por ejemplo, el valor absoluto,
ustedes ven su f mayúscula de x, su función f mayúscula de x va a ser derivable. ¿Sí ven? Entonces, ese es el valor de lo que está haciendo la integración. ¿Sale? Bueno. ¿Dudas, preguntas, quejas? Déjenme acomodar un poquito aquí. ¿Todo bien? Bueno, entonces ese es el primer teorema que vamos a ver. Bueno, entonces ese es el primer teorema que vamos a ver, ¿no? Teorema. ¿Sale? Sea f integrable en el intervalo a, b. ¿Sale? Entonces, f que va de a b a los números reales, mayúscula, f mayúscula, con f de x igual a la integral de a x de f de t dt, este de aquí es continua en el intervalo a, b. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces vamos a probar esto de acá. Y lo pongo aquí abajo. Bueno, voy a abrir un paréntesis, ¿no? Entonces voy a demostrar que esta función es continua, ¿no? Entonces vamos a recordar que es continuidad, ¿no? ¿Sale? Entonces yo tengo por aquí una función. A ver, ¿con cuál? Con este de aquí. Aquí tengo una función f de x, ¿no? Y yo quiero ver que la función es continua en x, ¿no? Aquí está a, aquí está b, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sale? Entonces, lo que tengo que hacer, déjenme meter un poquito de zoom, ¿sale? Lo que tengo que hacer es, yo me voy a parar en f de x, ¿sale? Lo voy a hacer en dos pasos. Si ya todo el mundo recuerda perfectamente la definición, está bien. Si no, con esto vamos a recordar un poquito. Estoy parado en f de x, ¿no? Yo lo que quiero es el concepto de que la función no se rompa. Vamos a ver la definición. Primer paso, voy a abrir aquí, alrededor de f de x, un intervalo abierto, una vecindad. ¿Sí ven? Entonces ahí está, abro una vecindad alrededor de f de x. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, lo que yo quiero hacer es encontrar una vecindad, un intervalo abierto alrededor de x, ¿sale? Tal que cuando yo le aplique la función al intervalo azul, los valores de la función del intervalo azul caigan contenidos en donde en el intervalo rojo que abrí alrededor de f de x. ¿Sí ven? Ese es el primer paso. Abro un intervalo alrededor de f de x y yo quiero encontrar un intervalo azul tal que cuando le aplique la función al intervalo azul caiga dentro del intervalo rojo que habría alrededor de f de x. ¿Sale? Primer paso. Segundo paso, y el segundo paso es el importante. Yo abro una vecindad, la que sea. Cualquier vecindad que yo abra alrededor de f de x, cualquier intervalo rojo que yo abra alrededor de f de x,
si yo soy capaz de encontrar un intervalo abierto azul alrededor de X, tal que a la hora de aplicarle la función cae adentro, entonces la función es continua en X. ¿Sí ven? Para escribir bien la definición que quede bonita, le voy a poner aquí X0. ¿Sí ven? Esa es la definición de continuidad, ¿no? Entonces, definición, ¿sale? Sea f, ¿no? Voy a usar la misma notación de la función que quiero probar que es continua, una función de un dominio AB a los números reales, ¿sale? Decimos que f mayúscula es continua en x0 si en x0 tiene que pertenecer al intervalo a, b, sí y solamente sí que, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dije? Voy a abrir cualquier vecindad roja alrededor de f de x0. ¿Cómo cifro eso? ¿Cómo escribo eso matemáticamente? Se puede escribir, pues, a la hora de escribir una vecindad roja. Ahora, en matemáticas se trata de escribir lo más limpio y compactamente posible para ser precisos, ¿no? Entonces, esta vecindad roja la voy a cifrar, en vez de decir una vecindad alrededor de x0, lo voy a cifrar con el radio del intervalo abierto. El radio del intervalo abierto lo voy a llamar epsilon. ¿Sale? Entonces, este intervalo rojo que puse aquí es f de x0 menos epsilon, f de x0 más epsilon. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, abro cualquier vecindad, eso lo cifro con un para toda epsilon mayor a 0. Abro cualquier vecindad roja, entonces necesito encontrar una vecindad azul. La vecindad azul depende de la vecindad roja. ¿Sí ven? Entonces, para toda epsilon mayor a 0, existe una vecindad azul. La vecindad azul también la voy a cifrar con el radio de la vecindad y ese radio se llama delta. Es decir, la vecindad azul es x0 menos delta, x0 más delta. Para toda epsilon mayor a 0 existe una delta y esta delta depende de la epsilon. ¿Sale? Esto es notación que me dice la vecindad azul que estoy tratando de encontrar aquí depende de la vecindad roja que yo haya abierto en la imagen. Y una vez que entiendo esto, en realidad lo único que vamos a escribir es la delta, ¿no? Para toda epsilon mayor a 0 existe una delta, ¿sale? Tal que, sí que me voy a tomar puntos, ¿sale? Me voy a tomar puntos X, ¿sale? Aquí me voy a tomar un punto X en la vecindad de radio delta alrededor de X0. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la X dista de su centro X0 una distancia menor al radio de la vecindad, menor a delta. ¿Sí ven? Entonces me voy a tomar puntos en la vecindad azul, ¿sale? ¿Cómo me tomo esos puntos en la vecindad azul? Me tomo puntos X que distan de X0 menor que delta, ¿sale? Ahora, la distancia en los números reales, ¿cómo se mide? Se mide con el valor absoluto de la diferencia. La distancia entre x y x0 se mide con su valor absoluto, ¿no? Entonces, tal que sí, ahora sí, me tomo un punto X en la vecindad azul. Eso quiere decir que la distancia de X a X0 es menor que delta. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces, cuando yo le aplique la función f a estos puntos X, la distancia de f de x a f de x0 tiene que ser menor que epsilon. ¿Sí ven?
Entonces, la distancia de f de x a f de x0 tiene que ser menor que epsilon, ¿no? Y esto es esto es que f sea continua en x0, ¿no? Aquí le puse f mayúscula, déjenme pongo pura f mayúscula, ¿no? ¿Dudas? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, en- espérenme. Entonces, ¿sale? Entonces vamos a demostrar eso en esta función f mayúscula de x, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sea x0, demostración, ¿no? A ver con cuál. Con el rosa. Demostración. ¿Sale? Entonces voy a demostrar que es continua en un punto x0 del intervalo a, b. Sea x0 que pertenece al intervalo a, b. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, f es integrable y f está, ¿qué? Pues f está acotada, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué? Sea x0 que pertenece a, b. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar, necesito que, dada una epsilon mayor a 0, yo tengo que ser, ¿qué? Tengo que ser capaz de exhibir una delta tal que si la distancia de x a x0 es menor a delta, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon. ¿Sí ven? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esta resta. ¿Sale? Entonces, primero, ¿sale? Vamos a hacer dos casos, ¿no? Caso 1. Sea simplemente, voy a ponerle delta, todavía no sé quién es delta, pero nada más quiero ver el contexto en el que estoy parado. Sea delta mayor a 0, ¿no? Y entonces quiero ver qué. Entonces, a quien quiero ver es, ¿qué es lo que pasa con f mayúscula de x0 más delta menos f mayúscula de x0? Nada más quiero ver quién es esta resta, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Como la delta es mayor a 0, entonces, por definición, esta f mayúscula, ¿quién es? Es la integral, ¿de dónde a dónde? De a x0 más delta, ¿de quién? De f minúscula de t, de t. Este es f mayúscula de x0 más delta. Y luego le voy a restar, ¿qué? Menos f mayúscula de x0, pero eso es con la definición de f mayúscula, la integral de a x0, ¿de quién? De f de t, de t. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Pero esto aquí es igual, ¿sale? Todo esto lo puedo acomodar de tal manera que se vea bien, ¿sale? Esto de aquí es simplemente voy a poner este extremo hacia abajo, o sea, esto es la integral de a x0 más delta de f de t de t. Y este de aquí voy a cambiar los límites de integración. X0 lo voy a pasar para abajo y la a la voy a pasar para arriba. Y por cómo vimos la definición de ese cambio de límites de integración, tienen que ir acompañados de la multiplicación de un menos. Es decir, menos por menos, esto se convierte en un más, la integral de x0 a de f de t de t. ¿Sí ven? Pero entonces ahora yo tengo la integral de a x0 más delta más la integral de x0 a
f de t de t, y se están sumando por lo que vimos de las propiedades en los extremos de integración, esto de aquí es igual a la integral de x0 a x0 más delta, ¿de quién? De f de t de t. ¿Sale? ¿Y luego qué? La función f está ¿qué? La función f está acotada, ¿sale? Como f es integrable, f está acotada, ¿no? Por otro lado, como f minúscula es integrable y la integración nada más la pedí para funciones acotadas, como f es integrable en AB, entonces f está acotada en A, B. ¿Sale? Es decir, el valor absoluto de f de x es menor o igual a m para toda x que pertenece a, B. Denme tantito, déjenme esto hacia la derecha. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, rompo este valor absoluto, menos m es menor o igual que ¿qué? Menos m es menor o igual que f de x, que es menor o igual a ¿quién? A m mayúscula. ¿Sí ven? Ah, pero acabamos de ver que ¿qué? ¿Sí ven? Estoy acotando a la f de x, ¿sale? La f de x la estoy acotando entre m mayúscula y m minúscula. Entonces, su integral de f de x de a a b está entre ¿qué? Está entre las cotas multiplicadas por ¿qué? Por el dominio de la integral. ¿Sale? Es decir, entonces, aquí por el teorema de propiedades, ¿qué es lo que tengo? Ah, pues tengo que esta integral que me interesa, la integral de x0 a x0 más delta de f de t de t, esta de aquí es menor, digo, es mayor o igual que ¿quién? Que menos m, ¿sale? Por la longitud del intervalo donde estoy integrando, que es x0 más delta menos x0, es decir, por delta. ¿Sí ven? Y por el lado derecho, esta integral es menor o igual a m mayúscula, ¿por quién? Por delta. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Ah, pues entonces, lo que acabo de hacer es acotar ¿a quién? A f de x0 más delta menos f de x0. ¿Sí ven? Entonces, menos m delta es menor o igual que ¿quién? Que f de x0 más delta menos f de x0, que es menor o igual que m mayúscula por delta. ¿Sí ven? No he entrado a probar continuidad ni nada, nada más me estoy fijando en quién es esta resta, que es la que voy a necesitar en la continuidad. ¿Sí ven? Me estoy fijando quién es f de x0 más delta menos f de x0, y lo que acabo de hacer es, la acabo de acotar. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué horas son? Está un poquito larga. Bueno, en realidad tal vez está un poquito larga porque me puse a platicarles de la continuidad, ¿no? O sea, pude haber entrado y tal vez hubiera sido un poquito más corta, ¿no? Pero bueno, dense cuenta que, ojo, o sea, nada más acabo de ver qué es esto de aquí. Acabo de poner delta mayor a cero. Este es un caso, pero tengo que ver qué es lo que pasa si delta es menor a cero, ¿sale? Entonces, caso 2.
caso 2, ¿no? Entonces, como le escribí, sea delta menor a 0, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando delta es menor a 0? Me voy a fijar otra vez quién es f mayúscula de x0 más delta menos quién? Menos f de x0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es lo mismo, ¿sí ven? Todo jala exactamente igual, ¿sale? Voy a poner nada más uno, ¿no? O sea, f de x0 más delta es igual a ¿quién? A la integral de a x0 más delta de f minúscula de t menos a x0, la integral de a x0 de f de t, ¿sale? Pero esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es igual a la integral de x0 a x0 más delta de f de t. Aquí no cambia nada, ¿sí ven? Estoy simplemente aplicando la definición de f mayúscula y usando las propiedades en los extremos de integración. Nada más que dense cuenta, esperen, dense cuenta que aquí en este caso, x0 más delta, ¿dónde está? Si por aquí estaba x0 y delta es negativa, x0 más delta está a la izquierda, ¿sí ven? Y entonces, estos intervalos están volteados. Esperen un tantito. ¿Sale? x0 más delta es menor a x0, entonces la voy a voltear para que quede bien acomodada. Esto es igual a menos la integral de x0 más delta a x0 de f de t de t. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Ah, pues entonces hacemos exactamente lo mismo. Estoy en el intervalo x0 más delta y x0, ¿sale? Por otro lado, tengo la misma desigualdad, ¿no? Es decir, menos m es menor o igual que f de x, que es menor o igual a m, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, otra vez por el teorema de las propiedades, ¿qué es lo que pasa con la integral? ¿Sale? Con la integral que va de x0 más delta a x0 de f de t, de f de t de t. Esto es menor o igual a qué? Esto es menor o igual, ¿sale? ¿Que qué? Que la m, ¿sale? Que la m por quién? Por la base, ¿sale? Pero la base, ¿cuánto mide? La base mide menos delta, porque ahora delta es negativo. Como delta es negativo, menos delta es positivo. Entonces aquí la base mide menos delta. Ay, menos delta. Y del otro lado tengo menos m por menos delta. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, nada, lo único que está sucediendo es que quedó cambiado. O sea, este de aquí es m delta y este de aquí es menos m delta, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, la integral que me interesa es esta de aquí, porque esta es f de x0 más delta menos f de x0, ¿sí ven? Yo quiero esta con un menos, entonces multiplico por menos, ¿sí ven? Es más, lo hago de una vez. Multiplico por menos esta desigualdad, lo que tengo es que, pues lo mismo, ¿sale? Es decir, multiplico por menos, tengo menos m delta menor o igual a menos la integral de x0 más delta
a x0 de f de t, que es menor o igual a ¿qué? A m delta. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué pasó? Ah, pues este de aquí es ¿quién? Este de aquí es justamente f de x0 más delta menos f de x0. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces acabo de atrapar menos m delta es menor o igual que f mayúscula de x0 más delta menos f de x0, que es menor o igual que m delta. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Pues entonces ya tengo en los dos casos, f de x0 más delta menos f de x0 lo atrapo entre m delta y menos m delta. Si delta es negativo y si delta es positivo, igual. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí, dejen cambio de letras. ¿Sale? Entonces, al reunir los dos casos, ¿qué es lo que tengo? Ah, pues ya puedo meter esto en qué? En valor absoluto. ¿Sí ven? Es decir, de aquí el valor absoluto de f de x0 más delta menos f de x0 es que es menor o igual a quién? A m por delta. Pero delta puede ser positivo o negativo. Y entonces, para quitarme ese problema, lo único que hago es multiplicar por el valor absoluto de delta. ¿Sí ven? Acabo de encontrar que acabo de encontrar una expresión en las imágenes, la resta de f de x0 más delta menos f de x0, ¿sí ven? Ahora dense cuenta que delta, donde el valor absoluto de delta, ¿quién es? Este de aquí, pues es x0 más delta menos x0, ¿sí ven? O sea, es esto que tengo aquí, ¿sí ven? El x menos x0, ¿vale? El delta lo estoy metiendo aquí, ¿sí ven? Es decir, ahora sí vamos a probar la continuidad, ¿no? Y ahora ya podemos probar la continuidad, ¿vale? ¿Qué era probarlo continuidad, no? Entonces, nada más recordando. Abro cualquier vecindad de radio epsilon alrededor de f mayúscula de x0, ¿sí ven? Entonces, ¿qué? Doy cualquier delta, cualquier epsilon, perdón, sea epsilon mayor a 0. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Tengo que encontrar una delta a partir de esta epsilon, ¿no? Donde estoy buscando esta expresión. Ahora, dense cuenta que ya justamente tengo la expresión, ¿sale? Entonces, ¿quién va a ser mi delta? Mi delta va a estar basada en esta epsilon y en esta m, ¿sale? Entonces, ¿qué? Sea epsilon mayor a 0. Propongo la delta, ¿no? Definimos delta, ¿sale? Definimos delta, o el valor absoluto de delta, que menor que la epsilon, ¿entre quién? Que la epsilon entre m. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Ah, entonces, sí, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Si me tomo puntos que disten delta, ¿sale? Si x menos x0 es menor a delta, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces lo que acabo de ver es que justamente
f mayúscula de x, ¿sale? Menos f mayúscula de x0, este de aquí, es que, pues este de aquí es menor o igual que ¿quién? Que el valor absoluto en los extremos, que es x0 más delta, ¿sí ven? Es f de x0 más delta menos f de x0, ¿sí ven? Lo que acabo de averiguar es lo que está pasando en los extremos. Ahora, este de aquí es que, este de aquí es menor o igual que ¿quién? Que m por el valor absoluto de delta, ¿sale? Es justamente lo que chequé en los dos casos. Esto de aquí es menor o igual que m por delta, ¿sale? Ah, pero la delta la pedí menor que epsilon entre m. Esto es igual a m por epsilon entre m, que es igual a epsilon. ¿Se ven? Si yo me tomo puntos x que distan de x0, una distancia menor al valor absoluto de delta, me fijo que ¿qué? Que f mayúscula de x menos f de x0 es menor o igual que ¿qué? Que f de x0 más delta menos f de x0, ¿sale? ¿Y esto qué? Esto es menor o igual que m por el valor absoluto de delta, pero la delta la definí menor a epsilon entre m. Entonces, esto es igual a m por epsilon entre m, que es epsilon. ¿Sí ven? Y entonces, acabo de checar que esto es menor que epsilon. ¿Sale? Aquí este no es menor igual, este es un menor estricto. ¿Sale? Entonces, f mayúscula es continua en x0. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Pues nada más, porque ese es un menor estricto. Ah, porque lo pedí de aquí. Recuerda que una vez que a ti te dan una epsilon, una vez que me dan una epsilon, el chiste es proponer una delta en términos de esa epsilon, ¿no? Entonces, tú tienes el valor de epsilon, es explícito, ¿no? Una vez que lo das, la m mayúscula es una cota para la función, que está acotada porque es integrable. Entonces, epsilon entre m es un número real explícito. Y ya con ese número real pides que el valor absoluto de delta sea menor que este número. Lo puedes pedir igual, pero el chiste es lo único que quieres es que todo caiga bonito en la definición de continuidad, que sea aquí un menor estricto. ¿Vale? Sí, gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Dudas? ¿Más dudas? Sí, Carlos. Eh, entonces, ahí en el penúltimo renglón, cuando dice menor o igual que m valor absoluto de delta, a la derecha debería de ser menor, no igual. Aquí, este de aquí. Ah, sí, sí. Este de aquí es menor. Menor. Ajá. Ah, no, este de aquí sí es menor igual, disculpen. Este Este de sí es menor aquí, igual, pero el otro, el de la derecha, es menor. ajá, este menor igual viene de este que observamos, ¿no? Y Ajá. este de aquí sí es menor. Gracias, Carlos. Sí, el igual viene hasta acá nada más, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, gracias, Carlos. Entonces, sí, justamente lo que acabamos de ver es como un poquito la talachita de que, ¿dónde está? De lo que estaba comentando, ¿no? O sea, lo que vimos en el ejemplo, ¿sale? De lo que vimos en el ejemplo, de que si ustedes tienen una función integrable, su función área f mayúscula de x es continua, ¿sí ven? Eso lo acabamos de probar en general, ¿vale? Eso por un lado, y por el otro lado, justamente lo que va a suceder, lo que sigue, que va a ser la próxima clase, es el primer teorema fundamental del cálculo, que es prácticamente este, que lo que dice es que si f es continua, entonces
la f mayúscula de x es derivable. ¿Sí ven? Le está agregando un nivel. Si f es integrable, entonces f mayúscula es continua. Si f minúscula es continua, entonces f mayúscula es derivable. ¿Sí ven? Y no nada más eso, sino que la derivada de f mayúscula de x va a ser f minúscula de x. Ese es el primer teorema fundamental de cálculo. Si ustedes derivan la función integral, la funcionaria, la derivada de f mayúscula de x es su integrando. ¿Sale? Y el segundo teorema va a ser al revés. ¿Sale? La integral de una función f minúscula es su antiderivada, bajo ciertas condiciones. ¿Vale, chicos? Y bueno, si tienen alguna duda me pueden decir, si no aquí la dejamos porque ya prácticamente son las 4, ¿no? ¿Vale? De nada, Carlos. Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces aquí la dejamos y nos vemos el miércoles, ¿vale? Cuídense, muchachos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Bye.